Buenas tardes. Siguiendo con nuestra telecapacitación de Jueves Científicos, hoy día 20 de marzo del 2025, el tema a tratar es indicaciones y resultados de TPH en niños con anemia aplásica congénita e idiopática. Tenemos como expositora a la doctora Victoria Godoy Vila. Ella es jefa de la subunidad de trasplantes de progenitores hematopoyéticos en nuestro instituto. Es médico cirujano por la Universidad Nacional María de San Marcos desde el año 2000. Tiene especialidad en hematología clínica por la Universidad Nacional María de San Marcos y tiene el número de registro de especialista 12665. Es actualmente secretaria de Acción Científica en la Sociedad Peruana de Hematología. Es hematóloga que trabaja en consultorio privado y es jefa de la subunidad de trasplante de progenitores hematopoyéticos de nuestro instituto del año 2023. Doctora Victoria Godoy Vila, buenas tardes y bienvenida. Puede continuar usted. Gracias, doctor Metza. Y de principio, agradecer a la invitación a estos jueves científicos que me parecen realmente una actividad fundamental, importante, por cuanto está presente en nuestros residentes, que muchas veces son de diferentes especialidades y requieren un conocimiento global de todas las patologías que se presentan en niños. Bueno, vamos a empezar tratando de hacer esta presentación lo más ágil posible, porque a veces cuestiones tan específicas como trasplantes de progenitores hematopoyéticos podría resultar un poco pesada, ¿no? Nuestro temario va a versar acerca un poco, empezamos en definir lo que significa anemia plástica, qué tipos de anemias aplásticas existen, hablar un poco acerca de anemia plástica idiopática y luego constitucional, un poco acerca de la experiencia en el instituto con el uso de paneles moleculares. Estos paneles de falla medular nos han permitido muchísimo, nos han ayudado muchísimo porque permiten identificar los genes que están involucrados en la anemia plástica y con eso poder hacer una descripción de si se trata de una anemia plástica constitucional o una anemia plástica idiopática. Y por último, el motivo de la charla, los resultados del trasplante de progenitores hematopoyéticos en aplasia medular. La anemia plástica es un trastorno raro que se presenta de 2 a 4 casos por millón por año en países en desarrollo, pero en el caso nuestro, el registro es mayor. Ustedes saben que tenemos el gran problema de la falta de un registro nacional, pero lo vemos en nuestro instituto porque nosotros trasplantamos muchos casos de anemia plástica y vemos que esta incidencia es mayor, sobre todo pacientes que vienen de la región norte, Tumbes y fundamentalmente de Piura. El cuadro se caracteriza por una reducción del tejido hematopoyético en la médula ósea que es sustituido por grasa, generando un estado de hipoplasia y en algunos casos de aplasia, asociado a pancitopenia periférica. En edad pediátrica, el subtipo constitucional constituye más o menos el 20%, que significa que la anemia aplásica idiopática es la más frecuente en edad pediátrica. Es una forma potencialmente mortal de insuficiencia de médula ósea. ¿Y qué es el trasplante? No es otra cosa que un procedimiento curativo para diferentes enfermedades oncológicas y otros trastornos benignos, como las anemias aplásticas, idiopáticas o constitucionales, síndromes mielodisplasticos e incluso inmunodeficiencias, en los cuales se restituye la médula ósea, que es una médula enferma, es una médula defectuosa, por una médula sana de un donante. ¿Qué tipo de donantes podemos tener en un trasplante? Y acá estoy mezclando un poco el tema de aplasia con el tema de trasplante que motiva justo esta reunión. El trasplante halogénico puede tener 4 donantes. El donante idéntico por HLA, el donante no familiar o un donante no emparentado, un donante que viene de registro mundial, el donante de sangre umbilical y el donante familiar amplidente. Puede ser la madre, puede ser el padre, puede ser el hermano o incluso el medio hermano. Nosotros aquí en el instituto hacemos el número 1 y el número 4. Hacemos el trasplante con donante idéntico y con donante haploidéntico desde el año 2013. Estamos implementando lo que corresponde al trasplante de progenitores hematopoyéticos de donante no familiar.
lo que se llama trasplante de progenitores hematopoyéticos no emparentados. Pero, ¿cuáles son las indicaciones? ¿Qué anemias aplásicas se trasplantan? Todas. Todas las anemias aplásicas, tanto las idiopáticas como las que constituyen un 70% de los casos, así como las constitucionales, que como referí, constituyen más o menos entre 15 a 20%, son tributarias de trasplante. ¿Cuáles son las anemias constitucionales más frecuentes? Fundamentalmente la anemia de Fanconi, que más adelante vamos a ver alguna descripción clínica y algunos métodos diagnósticos, la disqueratosis congénita, el síndrome de Schwartzman-Diamond, y secundario a qué puede producirse esta anemia plástica. En muchos casos no se identifica cuál es el factor que produce la anemia plástica. Pero en un 10 a 15% sí se ha podido identificar que la radiación de algunas drogas, los virus y mecanismos inmunes pueden estar involucrados en esta patología. Vamos a empezar un poco hablando acerca de anemia plástica idiopática. ¿Qué es lo que pasa en la médula en la anemia plástica? ¿Por qué es que la médula se queda sin células madre hematopoyéticas? Hay un mecanismo muy interesante por el cual, y ese es el mecanismo que se pregunta ahora más importante, hay mecanismos autoinmunes intramedulares, mediados fundamentalmente por los linfocitos T citotóxicos. Pero también puede haber un daño directo de las células madre hematopoyéticas por drogas, productos químicos y irradiación, por infecciones virales, pero también pueden haber trastornos clonales propios de la célula madre. O sea, mecanismos solamente vinculados a la célula madre y a defectos de la célula madre, sino a mecanismos que pueden estar en su entorno. Estas drogas o estos agentes que pueden provocar aplasia medular, en el caso de esta anemia plástica idiopática, pueden ser tratamientos relacionados con cáncer, los citotóxicos, fundamentalmente, o incluso la radioterapia. Muchas veces la pancitopenia que ocasionan este tipo de tratamiento es temporal, pero en algunos casos puede generar una aplasia duradera. Y allí el paciente ya no se trasplanta como leucemia, sino se trasplanta como aplasia. Además, hay varias drogas que están relacionadas con este cuadro, como la carbamazepina, la fenitoína, algunos antibióticos como el clorafenicol, algunos antiinflamatorios no esteroideos como la fenilbutazona, algunos antitiroideos como el metimazol, oro, arsénico y algunas sustancias químicas como el benceno, disolventes, thinner, petróleo y derivados. Asimismo, algunos virus, como el virus del Epstein-Barr, el virus de la hepatitis B, de la hepatitis C, el VIH, y algunos desórdenes inmunes, como la fasciitis eosinofílica, el lupus eritematoso sistémico, y algunos estados, como la hemoglobinura paroxística nocturna, que en su etapa final termina constituyéndose en una médula aplástica, así como el timón. Como les refería acerca de los mecanismos que provocan la aplasia, la mayoría de veces hay una lesión de tipo inmune a las células madre y fundamentalmente a las células madre más primitivas. Y esto por los propios linfocitos citotóxicos del individuo y citoquinas. Esto es una función, en otras palabras, hay una función deficiente, además de esta afectación. Además de esta afectación de linfocitos citotóxicos y citoquinas, hay una función deficiente de las células T reguladoras que generan esta homeostasis. Se postula que las infecciones virales también alteran los antígenos de las células de la médula ósea y activan un clon de células T citotóxicas que las destruyen. Entonces, el mecanismo por el cual las infecciones virales provocan aplasia es esto, mediado a través de las células T citotóxicas. Pero, ¿cómo se manifiesta una anemia plástica? Generalmente con un síndrome anémico o
cuadros relacionados a infecciones recurrentes por la neutropenia, sangrados cutáneos o sangrados mayores por la trombocitopenia, y fatiga, disnea, palidez y otros signos asociados a la anemia. Hay que recordar que el plan diagnóstico para un paciente con anemia plástica incluye un hemograma que habitualmente debuta el paciente con pancitopenia y con reticulocitopenia, disminución de los reticulocitos por debajo del 1%. Pero hay que descartar otras causas. Por lo tanto, allí se realiza estudios para ver cómo está la función renal, cómo está la función hepática, test de hemólisis a través de la aptoglobina, cómo están las hormonas tiroideas para ver si es que no es secundario un hipotiroidismo, algunos dosajes, como por ejemplo el dosaje de vitamina B12 y ácido fólico, que son secundarios, que generalmente provocan pancitopenia, pero más asociada a megaloblastosis, o sea, glóbulo rojo grande, más que a un glóbulo rojo de tamaño normal, como suele ser en la anemia plástica. Pero además hay algunos test, como el test de Ham y el sucrosa, que se tienen que hacer para descartar hemoglobinuria paroxística nocturna, y algunos test de hemólisis, porque a veces esto corresponde o subyace esta pancitopenia a una enfermedad inmune como lupus. El frotis de sangre periférica solo evidencia pancitopenia. No hay células aberrantes, no hay células en diana, no hay células en gota, no hay esquistocitos, no. Fundamentalmente es pancitopenia. Y el diagnóstico se confirma con un aspirado de médula ósea que muchas veces es seco y muchas veces es hipocelular justamente por la gran cantidad de grasa que tiene la médula ósea, y es confirmado por una biopsia de médula ósea que debe tener ciertas condiciones, como por ejemplo una buena longitud para que pueda ser importante. Asimismo, se hace citometría de flujo de médula ósea y de sangre periférica fundamentalmente para descartar la presencia de leucemia. Si bien es cierto, la gran mayoría de los pacientes con leucemia debutan con leucocitosis, existe una pequeña proporción de pacientes que debutan con pancitopenia. Entonces, la citometría de flujo trata de descartar esa pequeña, trata de identificar si existe una clona tumoral o no. Y además, nos permite diagnosticar a través de esta citometría de flujo los casos de hemoglobinuria paroxística nocturna positiva. El estudio citogenético es parte importante del diagnóstico. 10% de las aplasias medulares pueden presentar clones con alteración citogenética que no necesariamente están vinculados con síndrome mielodisplásico. El síndrome mielodisplásico no es otra cosa que una mala calidad de la médula ósea, que en estadios finales puede también cursar con aplasia medular. Pero en el 10% de las aplasias medulares pueden presentarse diferentes alteraciones citogenéticas, como por ejemplo alteraciones en los cromosomas 5 o 7. Se debe indagar por serología viral todo lo que corresponde a los antígenos de hepatitis A, B, C, citomegalovirus, virus del VIH, virus del herpes 6, parvovirus, porque muchas veces estos pueden estar relacionados con un estado de aplasia temporal. En algunos casos, sobre todo en el caso de los hepatitis, a veces esta aplasia se transforma en un cuadro duradero, definitivo, y si bien es cierto, el cuadro pudo ser propiciado por un virus inicialmente, posteriormente se instala como una aplasia medular y debe ser tratada como una aplasia medular con trasplante. Además, hay que descartar otras enfermedades autoinmunes como lupus, hay que hacer el estudio de fragilidad cromosómica con dipoxibutano para descartar anemia de Fanconi, que lo vamos a ver más adelante, y ya posteriormente a que tengamos el diagnóstico, tenemos definitivamente diagnóstico de aplasia medular realizada, estudio de HLA para búsqueda de donantes potenciales realizado. Perdón. Entonces, la aplasia medular, ¿cómo se caracteriza? Paciente que viene con pancitopenia, que viene con una médula ósea hipocelular, que a la biopsia generalmente tiene menos de 25% de la celularidad, y en la cual nosotros no hemos encontrado ninguna clona tumoral, no hemos encontrado fibrosis, no hemos encontrado displasia. Pero esta aplasia medular puede tener grados, y de acuerdo a ello es que se trata. La aplasia medular puede tratarse de una aplasia no severa,
una severa y una muy severa. Los que se trasplantan son los casos de aplasia severa y muy severa. Los casos de aplasia no severa generalmente son seguidos a través del tiempo para ver si en algún momento el paciente llega a ser una aplasia severa, porque el trasplante tiene sus riesgos, tiene un porcentaje de mortalidad que está alrededor del 10%. Entonces no podemos someter a un paciente que tiene una aplasia no severa a un procedimiento con grado de mortalidad. Pero, ¿cuáles son los criterios diagnósticos además de esa biopsia de médula ósea con menos de 25% de celularidad? Tienen que haber dos de estos tres criterios. Que la hemoglobina sea menor de 10, en el caso, por ejemplo, de aplasia no severa, y en el caso de aplasia muy severa, menos de 8. Los neutrófilos entre 500 y 1500 en la aplasia no severa, entre 200 y 500 en la aplasia severa, y menos de 200 en la aplasia muy severa. En el caso de la serie plaquetaria, la aplasia no severa generalmente oscila entre 20.000 y 50.000 plaquetas, y las aplasias severas y muy severas cursan con menos de 20.000 plaquetas. Generalmente la celularidad en la aplasia no severa puede verse disminuida, 40, 35% de la celularidad, mientras que en los casos más severos tiene ya instalada una porcentaje de grasa y un compromiso de la serie eritroide, mieloide y megacariocítica que hace que la médula solo tenga un 25% de esa celularidad. Obviamente, siempre en las aplasias medulares hay que descartar por la pancitopenia, las anemias megaloblásticas, los trastornos infiltrativos, los cuadros temporales, como por ejemplo la sepsis, las infecciones virales, que lo vemos tanto en niños y que muchas veces pueden asemejar a un cuadro de aplasia medular. Pero estos cuadros de infecciones virales no duran mucho. A lo más puede ser que duren 3 meses, 6 meses y se resuelven. Cuando estuvimos con el COVID, vimos varios de estos casos. Pero estos cuadros son reversibles. Asimismo, en el caso de la quimioterapia o de la radioterapia. Puede haber otros cuadros, por ejemplo, el hiperesclenismo o el síndrome mielodisplásico clásico, que semejen un cuadro semejante al de la aplasia medular. Pero una vez que se ha diagnosticado el caso, se pasa al tratamiento. Y el tratamiento tiene un enfoque multidisciplinario. La principal y primera línea de tratamiento para todos los pacientes con aplasia medular es el trasplante con donante relacionado idéntico. Fundamentalmente un donante que debiera ser joven, por debajo de 50 años. Pero ¿qué pasa? Porque solamente un 20% de los pacientes tiene un donante, o a lo más un 25% de los pacientes tiene un donante relacionado, un donante idéntico. ¿Qué pasa con el otro 75% que no tiene donante? Tenemos que recurrir a la terapia inmunosupresora, que es una terapia que combina ciclosporina, inmunoglobulina y un poco de globulina de caballo, perdón, de equino, de conejo, además de un poco de córtico. Y esto nos permite o nos da unas respuestas de aproximadamente entre 50 a 60%, a lo más una efectividad de 50 a 60%. Pero si a pesar de eso, el 40%, ¿qué hacemos con el 40% que no responde al TIS? Entonces, intentamos hacerles un trasplante de donante no relacionado en el extranjero. Nosotros actualmente tenemos un convenio con el Hospital Austral y allí mandamos y derivamos a estos pacientes que no tienen un donante compatible idéntico. Como pueden ver ustedes en el gráfico, la supervivencia del trasplante en pacientes que han sido sometidos a la supervivencia de los pacientes apláticos que han sido sometidos a trasplante de progenitores hematopoyéticos resulta siendo bastante buena. En las mejores series puede ir de 75%, incluso hasta 90% de sobrevida global, con una supervivencia libre de enfermedad de más o menos 75%, que son cifras bastante interesantes considerando que el resto de alternativas, empezando por el TIF y luego yendo por alternativas de tercera línea, no garantiza la sobrevida del paciente. Pero además
siempre se remarca, y este es un estudio que se hizo de anemia plástica en adolescentes, que la primera línea de tratamiento es el trasplante porque los resultados son diametralmente opuestos a lo que pasa con el resto de estrategias. Y esto es lo que se puede ver aquí. Que utilizando como primera línea de tratamiento el trasplante, generalmente la sobrevida de los pacientes es de 80, 85, incluso 90%, a diferencia de otras estrategias. ¿Y qué podemos hablar acerca de anemias aplásicas constitucionales? En relación a estas anemias aplásicas constitucionales, podemos decir que generalmente tienen diversos grados de insuficiencia medular. Ustedes lo pueden ver en la gráfica de la derecha, cómo se puede llegar a aplastiar una médula y quedar completamente reemplazada por grasa, lo que condiciona que el paciente pues tenga anemias importantes, plaquetopenias severas y requieran un soporte transfusional importante. Pero además estas anemias aplásicas constitucionales, a diferencia de las anemias aplásicas idiopáticas, están asociadas a una o más anomalías somáticas y también tienen un riesgo elevado de presentación de neoplasias que se dan generalmente 10 años después de que el paciente debutó con la insuficiencia medular constitucional. Acá en esta presentación solamente vamos a describir a dos tipos de anemias aplásicas constitucionales, la anemia de Fanconi y la disqueratosis congénita, que son las más frecuentes insuficiencias medulares constitucionales. En el caso de la disqueratosis congénita, hay una predominancia de los hombres sobre las mujeres. No pasa lo mismo en la anemia de Fanconi. Generalmente el tiempo o la edad o la mediana de edad de rango de presentación puede darse desde muy pequeños, pero generalmente el diagnóstico es más frecuente en niños de más de 6 años. Y en el caso de disqueratosis congénita de adolescentes. Hallazgos morfológicos o somáticos, dismorfias y alteraciones somáticas son frecuentes en ambos tipos de patología. Pero el mecanismo fisiopatológico que subyace para explicar estas patologías es diferente. En el caso de la anemia de Fanconi, se rompen los cromosomas. Hay mucha fragilidad de los cromosomas de las células madre hematopoyéticas y se destruyen. En el caso de la disqueratosis congénita, hay una destrucción de los telómeros, que son algo así como los extremos de los cromosomas, y al acortarse estos telómeros también se produce degradación y muerte de la célula madre. Generalmente ambos cuadros cursan con calcitopenia, tienen una médula ósea aplástica, pueden condicionar más adelante la presencia de leucemia aguda o mielodisplasia, están asociados a tumores sólidos como fundamentalmente células escamosas en cabeza y cuello, puede ser también en el caso de Fanconi tumores ginecológicos o tumores a nivel cerebral. Y la edad promedio para la aparición del cáncer, como les digo, es entre 8 a 10 años posterior a la aparición del Fanconi o de la disqueratosis congénita. La edad de sobrevida proyectada, si no se hace nada con un paciente con anemia de Fanconi, si no se trasplanta, y acá no se puede dar terapia inmunosupresora, generalmente es alrededor de 23 años. Los pacientes con disqueratosis congénita más bien tienen un tiempo de sobrevida un poco mayor, que puede llegar a 45 años. Con respecto a la herencia, ambos son alteraciones ligadas al cromosoma X, fundamentalmente autosómicos recesivos en el caso del Fanconi y también algunos casos de autosómico dominante en los casos de disqueratosis congénita. Hay múltiples genes detectados en la anemia de Fanconi, como lo vamos a ver más adelante, no tanto en la disqueratosis congénita. Por lo tanto, el patrón hereditario es fundamentalmente ligado al X autosómico recesivo. Las anormalidades somáticas son frecuentes. La falla de médula ósea se presenta en entre 80 y 90% de estos casos. El acortamiento de los telómeros puede subyacer como mecanismo, pero más de la disqueratosis congénita que la anemia de Fanconi. Puede haber predisposición de cáncer, hay inestabilidad cromosómica y múltiples genes han sido identificados, sobre todo en anemia de Fanconi más que en disqueratosis. Hay alteraciones somáticas
por ejemplo, en la anemia de Fanconi en piel, las manchas café con leche o una hiperpigmentación asociado a la talla baja, a alteraciones del pulgar, del radio, del cúbito, a manos con pulgares con 3 falanges y alteraciones en los miembros superiores y miembros inferiores, así como hipogonadismo, microcefalia, microftalmia, la presencia de riñón ectópico, incluso sordera, es bastante frecuente en este tipo de pacientes. En el caso de pacientes con disqueratosis congénita, más bien, la piel no tiene manchas café con leche, es una pigmentación reticulada, unas uñas displásticas, que más adelante lo vamos a ver, y que constituye la tríada diagnóstica de la disqueratosis congénita. Puede haber también talla baja, pero acá lo característico en las pieles faneras son esas uñas displásticas, que las vamos a ver en una lámina más adelante. Las alteraciones, puede haber microcefalia, pero acá en los ojos, a diferencia de la microftalmia que puede verse en la anemia de Fanconi, se ve estenosis del conducto lagrimal y además retinopatía exudativa. Con respecto a los miembros inferiores, igual en la disqueratosis congénita, fundamentalmente el compromiso son las uñas más que la piel. Pero a nivel cardiopulmonar, puede haber ductus persistente, que es una de las cosas más frecuentes asociadas a anemia de Fanconi, mientras que a nivel de disqueratosis congénita, los trastornos son más de componente fibrótico. A nivel gastrointestinal puede haber atresia, puede haber un ano imperforado, y a nivel de disqueratosis congénita, fibrosis más bien, fibrosis esofágica, fibrosis hepática. A nivel oral también hay diferencias. Mientras que en Fanconi hay paladar ojival, en disqueratosis hay leucoplasma, que es la tercera característica que hace la tríada, además de la pigmentación en piel y las alteraciones de las uñas. Las alteraciones del esqueleto se presentan en ambas alteraciones. El retraso en el desarrollo también se presenta en ambas patologías. Puede haber incluso hipoplasia cerebelar en el caso de la disqueratosis congénita y una pituitaria pequeña y ausencia de cuerpo calloso, incluso en la anemia de Fanconi. Por lo tanto, ¿qué pasa en el Fanconi? Es el grupo más frecuente de anemia plástica constitucional, se presenta en 1 de cada 360.000 nacimientos. La edad de diagnóstico, como les refería, no es tan temprana, es generalmente 4, 5, 6 años hacia adelante. Han, como pueden ustedes ver en el gráfico, hay más de 100 mutaciones asociadas al gen FANC-A. Y estos genes, ¿cómo se identifican? Se identifican a través de un panel molecular. ¿Nosotros disponemos de ese panel en el instituto? Sí, y eso nos permite diferenciar si es que el paciente con anemia de Fanconi se trata de un FANC-A, de un FANC-C, de un FANC-G, porque eso también le da un poco de agresividad a la enfermedad. Como puede verse en el gráfico, el gen más frecuentemente identificado es el FANC-A, seguido por el FANC-C y el FANC-G. Esto hace que la ausencia de cualquiera de las subunidades proteicas se produzca una pérdida del complejo nuclear de la célula y la degradación del resto de unidades dando origen a la enfermedad. Acá hay que remarcar que es importante, porque acá no solamente está la anemia de Fanconi y la disqueratosis, sino también está el síndrome de Schwarzman-Diamond, la anemia de Blackman-Diamond, entre otras patologías. La anemia de Diamond-Blackman generalmente no provoca aplasia en su mayoría de casos, provoca solamente hipoplasia de ser eritroide. Por eso lo traía en esta lámina, ¿no? Pero generalmente todas estas patologías corresponden a un síndrome multigénico autosómico recesivo, en que muchas veces los genes son disfuncionales, ¿no? En el caso del acortamiento del sustento es que el extremo de los telómeros, el extremo de los cromosomas en los que se organiza el ADN están protegidos por telómeros. Entonces, ¿qué pasa?
Estos tienen la función de proteger a los cromosomas de su degradación. ¿Y qué sucede? En estos casos hay un acortamiento de los telomeres. Este proceso puede ser evidenciado por diferentes estudios, como por ejemplo el FISH. Y este acortamiento es responsable de esta inestabilidad del gen que hace que haya mayor apoptosis celular de las células madre, que explica las alteraciones hematológicas y luego la predisposición al cáncer. En anemia de Fanconi pueden ver ustedes todo lo que les he descrito antes. Microcefalia, micronatia, alteraciones en los pulgares, alteraciones, a veces hay 6 deditos, a veces hay un dedito flotante, hay talla baja, hay las manchitas café con leche, hay epicanthus, hay diferentes alteraciones morfológicas que caracterizan a esta patología. Pero hay un 25% de pacientes que no tienen ninguna alteración somática. Y la única forma de identificarlos es que vienen con pancitopenia, se les hace su prueba de epoxibutano para ver si hay fragilidad de los cromosomas que se destruyen fácilmente. Y con eso se hace el diagnóstico. Se confirma con el panel molecular y la identificación de alguno de los genes que mencioné en láminas anteriores. La mayoría de pacientes presentan endocrinopatías, algún tipo de endocrinopatía con talla baja, déficit de la hormona de crecimiento e incluso hipotiroidismo. Entonces, los pacientes con anemias aplásicas constitucionales que debutan con anemia evolucionan a pancitopenia generalmente en 3 años. La primera manifestación morfológica en el hemograma suele ser un poco de agrandamiento del glóbulo rojo, asociado a poiquilocitosis, anisocitosis, aumento, persistencia de la hemoglobina fetal e incremento de la concentración de eritropoyetina. La primera manifestación cuantitativa es la trombocitopenia, antes que la leucopenia y la anemia. Una pequeña proporción de pacientes debuta de frente con síndrome mielodisplásico, un 5% de casos, y algunos debutan directamente con una leucemia mieloide aguda en un 10% de casos, en las cuales se hace el estudio de panel, no solamente de leucemia, sino también de insuficiencia medular, por las dismorfias sobre todo, y podemos evidenciar que esa leucemia vino de un Fanconi. Dos de los métodos diagnósticos para esto más empleados son la citometría de flujo, para descartar además otras clonas HPN, y en el caso del test de fragilidad cromosómica es el gold estándar que nos permite a nosotros hacer el diagnóstico de esta patología. Este test, este estudio de fragilidad cromosómica es descrito como positivo cuando hay aumento de la fragilidad, asociado a diferentes sustancias que provocan o que estimulan este tipo de ambiente inestable, y al tener alteraciones genéticas, estas alteraciones genéticas hacen que estas células no sean duraderas, sino que se destruyen. Entonces el test es informado como positivo. Pueden utilizarse estas sustancias que generan esta inestabilidad, puede ser el diepoxibutano, puede ser la mitomicina C, y generalmente se realiza en la población de linfocitos en sangre periférica. No es un estudio que requiera hacerse en médula ósea. Si saliera negativo y existiera una fuerte sospecha, como les mencioné, puede confirmarse este estudio de sangre periférica en fibroblastos en piel. Si el estudio de fibroblastos en piel sale negativo, aún así no se excluye la anemia de Fanconi porque las manifestaciones clínicas son elocuentes. La única forma que hay para descartar que no tengamos un Fanconi es que se le haga un panel de falla medular. La mitomicina, que es la otra sustancia estimulante de esta inestabilidad, induce detención de la maduración en determinada fase de la síntesis citocelular, y esto puede ser detectado por citometría de flujo. ¿Qué hacemos con los pacientes con Fanconi? Si el paciente solamente tiene un hemograma normal, pero le encontramos algunas anormalidades, que puede ser una anemia aislada o una leucopenia aislada, los observamos cada 6 meses. Si el paciente más bien ya tiene una citopenia leve y nosotros vemos, tenemos que seguirlo más frecuentemente si por A o B tiene alguna anormalidad cromosómica en el cariotipo. Estos pacientes tienen que ser vistos más a los 3 meses, no se puede esperar tanto. Si los pacientes tienen una citopenia moderada, estos pacientes deben ser evaluados cada 6 semanas.
Pero si el paciente ya tiene una pancitopenia severa y se ha descartado otra causa, pues deben ir inmediatamente a buscarse un donante para que pueda ser trasplantado. Inicialmente trasplante con donante idéntico y si no, trasplante con donante no emparentado. Por lo tanto, cuando uno tiene una anemia plástica severa o muy severa, en este caso es un caso de anemia plástica severa porque tiene neutrófilos menos de 500 y dijimos que la anemia plástica muy severa era con neutrófilos menos de 200. Vamos en búsqueda del donante compatible. Identificamos el donante compatible, inmediatamente el paciente tiene que ir a trasplante. Si no identificamos el donante compatible, pues podríamos ir a varias alternativas, al uso de andrógenos, al uso de soporte transfusional, al uso de factor estimulante de colonias. Si vemos que el paciente no tiene donante, generalmente lo que hacemos es una búsqueda de donante en el registro internacional. Y eso lo hace Austral, que es el centro de trasplante al que nosotros acudimos para que a nuestros pacientes se les pueda ejecutar el trasplante en un parentado. Algunas palabritas con respecto a la disqueratosis congénita. Solamente decir que es una afectación, como mencioné, ligada al cromosoma X, autosómica recesiva, caracterizada por algunas alteraciones, como por ejemplo la pigmentación reticular que ustedes pueden ver en la parte inferior, la leucoplasia y la displasia de las células. La etiopatogenia está fundamentalmente asociada a las mutaciones en los genes que son claves en la maquinaria del mantenimiento de los telomeros. Se encuentran relacionados fundamentalmente con esta patología y se apoya con el panel molecular. ¿Qué hay con respecto a trasplante para estos pacientes? Los trasplantes con donante idéntico, por ejemplo, los estudios hechos con mayor cantidad de pacientes, como por ejemplo los estudios realizados por el doctor Pasquini o Pechol, hablan de una supervivencia global de estos pacientes de alrededor entre 75 y 80%. Siempre hay una mortalidad relacionada al trasplante entre 14 y 17%. Y estos pacientes pueden presentar algunas complicaciones como enfermedad de injerto vertebral agudo y crónico que constituyen casi, se presentan tanto el agudo como el crónico en 1 de cada 5 pacientes. ¿Y qué hay con respecto al trasplante no relacionado? El trasplante no relacionado en las series mayores, como la de Wagner con 98 pacientes y Picol con 176 pacientes, tienen una sobrevida menor. Por eso es que no son considerados primera línea de tratamiento. ¿Y qué hay con respecto al trasplante aplidéntico en las insuficiencias medulares? Pues los estudios no tienen muchos casos. El estudio de Bonfim, hecho en el 2022, es el que por aquí tiene una mayor cantidad de pacientes, de 49 pacientes, pero generalmente no se emplean esquemas que son mieloablativos, o sea, con quimioterapias o agentes al 100% de la dosis, sino generalmente con dosis reducidas de quimioterapia o de agentes inmunomoduladores que logran que nos aplastian más la médula y que pueden provocar incluso, pueden tener una respuesta en algunos casos hasta de 80%, en los 80%, una sobrevida global de 80%. ¿Qué hay con respecto a la experiencia en paneles de falla medular en nuestro instituto? Pues se hizo ese estudio aquí en el instituto por el equipo de genética entre el 2014 y 2018 y se identificaron de los 69 casos que se evaluaron, 49 con anemia plástica idiopática y 20 con anemia de factor. 32 de estos 49 pacientes fueron sometidos a trasplante de progenitores hematopoyéticos emparentados y 14 a TIS. Y en el caso de la anemia de Fanconi, 5 de estos fueron sometidos a trasplante emparentado y la mayoría estuvo con terapia de soporte. Se han hecho unas modificaciones, hemos tenido 2 etapas en las cuales hemos mejorado el panel molecular, el panel de falla medular, incrementando la cantidad de genes y eso nos ha permitido incrementar la cantidad de diagnósticos positivos. En la literatura
generalmente, como les había mencionado antes, en la anemia de Fanconi, el gen predominante es el FANC. Y eso es lo que hemos identificado, el FANC-A. Y eso es lo que hemos identificado nosotros en nuestra serie de pacientes. Hemos identificado 5 casos con alteración en el FANC-A, 3 casos con alteración en el FANC-G, 1 en el FANC-D y 2 tanto en el FANC-L como M. Con respecto, y terminando esta presentación, ¿cómo nos ha ido a nosotros trasplantando aplasia medular? Primero debo decir que de los 160 trasplantes que se realizaron hasta el año 2022, porque este análisis es hasta el 2022, 45% fueron debidos a insuficiencias medulares. 64% de los pacientes que trasplantamos fueron por anemia aplástica idiopática. Un 18% fueron por anemia de Fanconi. Un 17% fueron por síndromes mielodisplásico y un 0.1% por disqueratosis congénita, de los cuales la mayoría tenía más de 5 años de edad y eran en su mayoría de sexo masculino. ¿Qué trasplante se realizó más? Trasplante idéntico, en un 71%. Y el trasplante aplidéntico fueron el 29% del total, pero los resultados, los mejores resultados los tuvimos con trasplante con donante idéntico. Y aquí están las curvas. Esta es una cortesía del doctor Sergio Murillo, que fue el jefe anterior de la unidad de trasplante y de toda la subunidad. Y acá podemos ver que las curvas de sobrevida para los síndromes de insuficiencia medular en general ha sido de a 90 meses, la sobrevida total fue de 93%. Como lo dicen los registros, las respuestas fueron estupendas realmente, pero estamos hablando de donante idéntico. ¿Y cómo nos fue con la aplasia de médula ósea? Como les dije yo, la mayoría de las aplasias que se trasplantaron fueron anemias aplásicas idiopáticas. Acá también se hizo una curva de sobrevida global y sobrevida libre de enfermedad que estuvo alrededor del 89%. Realmente los resultados han sido bastante buenos para el trasplante en aplasia de médula ósea, con las consideraciones de que la mayoría ha sido anemia aplástica idiopática, en niños de más de 5 años, fundamentalmente varoncitos, y en los que se ha realizado trasplante con donante idéntico. Acá unas fotitos para que vean ustedes que empezamos a realizar los trasplantes desde el año 2013 con los primeros trasplantes en el extranjero, en el hospital de Miami, donde se realizaban los primeros trasplantes no emparentados. Luego empezamos a realizar nosotros nuestro primer trasplante halogénico de donante idéntico, pero en una niña con leucemia linfática. Y empezamos a hacer nuestro primer trasplante con haploidéntico, con columnas electromagnéticas, con una niña con anemia plástica, que en aquella oportunidad tenía 8 años y ahora tiene 18 años y hace una vida completamente normal. Desde el año 2023, el año 2024, empezamos a hacer otra modalidad de trasplante aplidéntico. Y esta vez ya cambiamos la depresión de células T fuera del cuerpo a la depresión de células T dentro del cuerpo. Y esta niña se trasplantó en abril del año pasado, ya va a tener 1 año de trasplantada, fue una niña con leucemia mieloide aguda y está bastante bien en controles ambulatorios. Y no quería dejar de mencionar este caso. Es un niño muy pequeño que fue trasplantado en febrero del año pasado, tenía 1 año y 7 mesecitos, tenía un síndrome de Wiskott-Aldrich, que fue diagnosticado muy bebé. Y este caso fue un caso particularmente difícil, muy complicado, en vista que venía con una infección crónica por citomegalovirus activa, era portador de una traqueostomía porque cuando estuvo hospitalizado por la infección, por el manejo de la infección por citomegalovirus, hizo una neumonía intrahospitalaria, se fue a la UCI, no se le podía destetar, se le tuvo que colocar una traqueostomía. Al salir de la UCI no tenía otra opción, tenía un donante compatible y a pesar de todo eso se le trasplantó. El niño está muy bien, ya no tiene la traqueostomía, el niño es un niño que ha regresado a la vida. Así que lo que puedo decir, y esta es la última lámina de la presentación,
que las aplasias medulares son síndromes caracterizados por la presencia de pancitopenia periférica y reducción de la celularidad de la médula ósea, que es evidenciada en el mielograma. En algunos casos la muestra es insuficiente y principalmente por esto el diagnóstico se hace por biopsia de médula. En su mayoría son de tipo idiopático, un 70%, pero hay un porcentaje no desdeñable de 15 a 20% que son constitucionales. Dentro de las anemias aplásicas congénitas, la más frecuente es la anemia de Fanconi, de la que se presentan múltiples alteraciones somáticas, como ya se lo he descrito, asociadas a alteraciones moleculares en los genes de la familia FAN. El trasplante de progenitores hematopoyéticos con donante idéntico constituye la primera línea de tratamiento para ambos tipos de aplasia, con respuestas que oscilan de 75 a 90%. De no disponer de un donante idéntico, que habitualmente se ve en 75% de los casos, en caso de una anemia plástica idiopática se recurre a terapia inmunosupresora, pero las respuestas oscilan entre 50 y 60%. En caso de falla, la terapia inmunosupresora percal en anemias aplásicas idiopáticas, pues vamos a un trasplante no emparentado. Y en el caso de las anemias constitucionales, que no cuenten con donante compatible, pues se recurre a un trasplante de donante no emparentado. Idealmente lo más parecido en su HLA al paciente. 10 de 10 o 9 de 10 de registro internacional. Pues esta es nuestra pequeña Luna, que es una niña que fue diagnosticada a los 4 años de leucemia mieloide aguda, ahora ya tiene 8 años. Se le sometió a un trasplante haploidéntico de su padre y ahora está curada. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Están habilitándose los micrófonos si es que alguna persona desea hacer alguna consulta o también puede hacerse a través del chat.